Ya son las 10:13 de la mañana y vamos a hablar un poco de teatro en Punto de Encuentro. Es un placer recibir al actor y dramaturgo Diego De Vicenzi. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, todo bien. ¿Cómo estás? Diego Bien. tiene una linda trayectoria, realizó sus estudios en la Escuela del Actor en el espacio teatral Telón Rojo entre los años 2010 y 2013. En 2012 fundó, junto a Federico Puch, la compañía Teatro de Arte del Fondo, desempeñándose ahí como director artístico y productor general junto a este mencionado cofundador, y bueno, con su compañía estrenó varios títulos, ¿no? Varios títulos como actor, como director y también como dramaturgo o como productor. Entre ellos El Corazón del Ator, también La Presentación, Un Artista de la Muerte, Finlandia, El Show del Uno y el Otro y otros. Y bueno, esta linda trayectoria de Diego tiene por estos días una obra de teatro que seguramente va a atraer a aquellas personas que son conscientes de lo que sucedió en 1990 acá en Uruguay, ¿no? Cuando tuvimos un episodio policial que acaparó todas las portadas, porque tuvimos por primera vez en nuestro país a un triple homicida, digamos, ¿no? A una persona que era acusada asesino de serial. Fue nuestro primer asesino serial. De hecho, creo que, ¿cómo se llama el podcast? No Detrás del asesino. Ah, no es Detrás del asesino serial, está Detrás del asesino. El que hace la voz César Troncoso. Exacto. Detrás del asesino. Pero fue el primer asesino serial de Uruguay, por más que él nunca confesó el tercer homicidio, ¿no? Él confesó los primeros dos, nunca confesó el de Ana Luisa Miller. Bueno, hay una obra de teatro en La Candela que está en cartel desde principios de este mes de mayo y que va a seguir hasta julio. Se llama El asesino de Carrasco y el que interpreta a Pablo Goncalves es Diego De Vicenzi. Qué gusto tenerte por acá, Diego. Bueno, el gusto es todo mío. Muchas gracias por el espacio y la invitación. ¿Vos cuando ocurrió esto en el 90, no eras nacido o eras un bebé? Y yo estaba gateando hace un par de años. Tenía 3 años. Yo tengo 32 ahora. Ahí va. Y era muy chico. Pero tengo mucho recuerdo de esto. En mi casa era un tema que se hablaba mucho, que estaba como muy presente. Los policiales en general. Mi hermana es penalista y siempre fue una conversación que estuvo muy presente. Yo tengo recuerdos de ser chico, no sé si no puedo precisar una edad, pero capaz de decirte 10 años y saber quién era Goncalves, saber lo que había hecho en algo hasta inconsciente. Este ¿no? tema fue de alto impacto y trascendió todo. Yo recuerdo que los noticieros, los diarios y las radios estaban todo el día informando sobre los crímenes de Pablo Goncalves en esa época. Fue impresionante. Aparte eran declaraciones muy polémicas todas. Llegaban a decir, acá son 3 millones de culpables y de sospechosos. En aquel momento, como no se daba con el paradero del famoso Pablo Goncalves, en el trayecto, estuvo un país realmente sin saber quién era el asesino serial, si era el de la esquina, el vecino, claro, el almacenero o el taxista. Sobre todo estuvo mucho tiempo el país sin saber quién era el asesino de Ana Luisa Miller. Los 2 primeros crímenes se supo enseguida y hasta él los confesó, pero él siempre negó el tercero. Hay un tiempo también que se genera muchísima expectativa, que es casi un año entre que sucede el primer homicidio, sucede el segundo y cae preso el supuesto responsable porque no estaba procesado hasta ese momento. Cae por un intento de violación. El intento de violación es anterior. Claro, pero ¿no? cae por la denuncia. Cae por el cúmulo de denuncias. Él está, digamos, lo procesaron por los crímenes de William de Castro y por la violación anterior. Y el caso Miller, a él lo procesan recién en los 2000. Sin embargo, fue el primer asesinato que cronológicamente era el primer crimen. Pero se lo encajan al final, muchos años después. Exactamente, digamos, ¿no? exactamente. De ahí parte también un poco la obra que nosotros hacemos, ¿no? La obra sucede en el 2000. En el 2000 Goncalves estaba procesado por 2 homicidios, Castro, William, y una violación, y esperando la resolución del caso Miller. En este momento sale un periodista en un semanario de la época, escribe una nota relatando los hechos del caso Miller de una manera que Goncalves dentro de la cárcel encuentra que tiene argumentos falaces, que no está bien narrada y que falta la verdad, que miente, que escribe cierta ficción sobre esto. Goncalves ahí, esto es real, empieza a comunicarse con periodistas, pide que lo entrevisten para dar su versión de los hechos y los periodistas no aceptan. Entonces él termina dando su respuesta en un blog que él escribe, que abre adentro de la cárcel y sube una carta con esta respuesta a este periodista y con aclaraciones sobre el caso Miller. La obra se sitúa en el momento en el que, en realidad, en el que hubiese sucedido si, cuando Goncalves invita a periodistas a que lo entrevisten, Never Araujo hubiese aceptado.
Entonces, esta obra es una serie de encuentros entre Pablo Goncalves y Never Araujo para realizar una entrevista sobre Goncalves, sobre el caso este en particular, pero sobre todo sobre el personaje, sobre Goncalves. Mirá. O sea que ahí parte la obra. La obra parte de ahí. Ese es el De algo que nunca disparador. ocurrió. Eso no ocurrió, es ficción, Claro. o sea, sucede todo en un marco de ficción, lo que sí es real es lo que se narra adentro, no todo, ¿no? Porque Ajá. es muy fino el límite entre la ficción y la ¿Te realidad. Sí, atrajo sí, de sí. una cuando te convocaron para interpretar a Pablo Goncalves? ¿Sabes qué? Es un... Sí, me atrajo de primera. Yo sabía que había algo que me interesaba mucho ahí. Nosotros cuando empezamos a trabajar sobre esto no sabíamos muy bien sobre qué íbamos a trabajar, ¿no? Con Fernando, que es el otro actor, yo vengo trabajando hace muchos años y cuando nos convocan era bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Sobre qué queremos hablar? ¿Qué queremos? ¿En qué podemos trabajar? Y pensamos, emprendimos las plataformas de streaming y dijimos, bueno, ¿qué hay? Y todo eran ficciones sobre hechos reales, ¿no? Dígase asesinatos, homicidios, catástrofes. Hasta el día de hoy es un género específico que está muy presente Sí, y sí. que está todo el tiempo alimentándose. Y hay algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención, que tiene que ver con que muchas veces acá en el Uruguay, en el teatro y también en el mundo audiovisual, se habla mucho sobre temáticas que no tienen tanto que ver con nosotros, ¿no? En el mundo audiovisual no tanto. Hay muchas películas que tienen que ver sí con nuestra idiosincrasia y con digamos, nuestras costumbres. Pero en el teatro no tanto. Y dijimos, bueno, ¿qué hechos interesantes hay en nuestra historia reciente que sean importantes sobre los que queramos trabajar? Tiramos algunos que todavía no se habían trabajado en teatro y este caso quedó sonando el nombre de Goncalves, la historia esta en sí, y cuando quisimos acordar ya estábamos trabajando en el tema, que es un tema muy, muy rico, dentro de lo que más me atrajo también, todo un proceso de investigación muy grande sobre prensa de la época, acercamiento, digamos, a determinadas personas de un entorno que lo conoció o de un entorno cercano a los hechos, y a partir de ahí recién empezar el trabajo de escritura de la obra para después llegar a interpretarlo. Es un trabajo de mucho tiempo, unos 2 años y medio más o menos desde que estamos. Cuando te llamaron, ¿te dijeron que te habían encontrado algún parecido físico con Pablo Goncalves? Yo tenía barba larga. Y cuando estábamos hablando y me dijeron, bueno, tenemos que ver cómo caracterizamos a este personaje, yo les había dicho que se quedaran tranquilos, que cuando yo me sacara la barba, yo estaba seguro que... Y te pusiera los lentes. Y me pusiera los lentes, yo estaba seguro que era muy tener unos parecido. rasgos, y tenés, ¿eh? Y sí, de hecho me saqué la barba, adelgacé unos kilos, también tuve que adelgazar algunos Mirá. kilos porque estaba barbudo y gordito, y ahí encontré sí ese parecido físico que para la caracterización viene genial. ¿Con quién tuviste que hablar, Diego, para empezar a armar este personaje? Bien, hay algunas personas, digamos, que hemos pautado, hemos acordado no mencionar, que tienen que ver con cuidar también el espacio, ¿no? Cuando hablamos de la investigación del proyecto y del proceso, pero sí hablamos con gente que lo conoció antes de entrar a la cárcel y hablamos con gente que lo conoció luego de entrar a la cárcel, que es cuando se sitúa la obra, ¿no? Esas personas nos contaron algunas cosas muy específicas que tienen que ver con, además de posturas físicas y formas, digamos. La vida de Goncalves ya tiene más años en cana que en libertad. Digo, es impresionante, pero es así. O pareja, digamos, porque él tiene 50 años y entró en el 90. 94, creo, 93. 93. Si hacemos la cuenta. Sí. Es media vida en prisión, entre la prisión de Uruguay y la de Paraguay, digamos, ¿no? Pero seguro que conoció mucha gente en su vida post-cárcel. Claro, A partir de la prisión. Y también Fue padre, por adentro, ejemplo. fue padre, se casó. Y hay comentarios que nos han dicho que han sido muy particulares. Por ejemplo, hubo uno que a mí me quedó muy, muy claro, determinada cosa que yo todavía no sabía bien lo que era, pero una persona que lo conoció antes de entrar a la cárcel y que salió con él a comer, dijo algo así como, te mira pero no te ve. Y hay algunas cosas que nosotros encontramos en la investigación sobre por ejemplo, personas con rasgos de psicopatía, que tienen que ver con la falta de empatía para con el otro. Que no es, no quiero entender lo que te pasa, es, no puedo entender, no entiendo. Claro. ¿Viste? No entiendo. ¿Qué, te duele? ¿Estás sufriendo? ¿Estás mal? ¿Estás triste? No lo sacás. No entiendo qué te pasa. Y hay ahí
una cuestión donde internamente no sucede algo que es muy particular de este tipo de personajes, no solamente de Goncalves. Yo lo veía también mirando series de asesinos seriales y qué sé yo, pero no podía hacerlo, no sabía lo que era. Esa cosa de vacío. Sí. Es como si hay algo que internamente no sucediera, es como si la lógica fuera distinta. Y eso hace que actoralmente sea un trabajo muy particular de hacer. Muy particular de hacer. ¿Y cómo trabajaste eso? Lo primero fue tratar de entender esto, y luego de que lo entendí, fue tratar de habitarlo. Y de poder operar y accionar y reaccionar también a lo que me dice mi compañero de escena desde ese lugar. Ah, qué difícil. Vos sabés que es muy difícil, y hay algo en particular. Yo estoy buscando hace tiempo, cada vez que hablo sobre esto, las palabras justas para poder decir lo que hago, y no las encuentro, y ya a esta altura creo que no las voy a encontrar. Hay algunas cosas que las puedo entender cuando estoy en el escenario, y las puedo entender físicamente, sé lo que me está pasando, pero no puedo ponerlo en palabras con la precisión con la que me gustaría hacerlo. Entiendo, es algo más de sentimiento. Sí, es sensible. Y también eso me lleva a terminar estas funciones con un cansancio abrumador. Porque estás en ese trance, digamos. Sí. Es un tipo, podría decir que es un tipo de trance. Encontré la palabra, mirá. Que no había sentido con otros trabajos. Bueno, estamos cada vez más cerca. Hiciste un gran aporte. Estuve observando fechas, y edades también. Hoy tiene 53 años ya. Pablo Goncalves nació en el 70, en marzo del 70. Y claro, el primer crimen es en el 92. Él tenía 22 años cuando comete el primer crimen. El de Ana Luisa Miller, ¿no? Si es que realmente mató a Ana Luisa Miller, que siempre que veo. Él fue condenado por eso. Después, el mismo año, en septiembre, es el otro asesinato, el de Castro, y en el 93, febrero del 93, el de María Victoria Williams. Pero son todos crímenes que él concreta entre sus 22 y 23 años. Hoy es un tipo de 53. Evidentemente, ya tiene mucho más años de preso y de homicida que de un joven libre, ¿no? O sea, sigo colgado con eso de la cantidad de cosas y de gente que conoció siendo un asesino, ya, ¿no? Estando en cana. Su vida sucedió a partir de eso, ¿no? Como sucede, para nosotros es como cuando uno lo ve de afuera, uno piensa que es como un lapso de tiempo que se detiene cuando uno está preso. Lo puedo decir porque he tenido amigos que han estado en esa situación, y los conozco y los he ido a ver muchas veces. Y uno de afuera siente que hay un lapso de tiempo que se detiene, es como si no estuvieran, claro, ¿no? Pero sin embargo, adentro es donde se desarrolla todo. Ahí claro, también se desarrollan vidas y pasan años y suceden cosas, también como suceden afuera, y las personas, como vamos cambiando nosotros también en nuestra vida, también van cambiando adentro. Es lo mismo, pero no lo es. No era necesario en la preparación de esta obra hablar con ningún familiar de las chicas asesinadas, ¿no? Bien, eso es uno de los puntos más importantes para nosotros a la hora de hablar de esto, porque sabemos que es una temática sensible y que toca de cerca a muchas personas, claro, que estuvieron vinculadas con esto. Y por más que pasaron 30 años, el dolor continúa en esas familias. Exacto. Fue una decisión, 30 años para la destrucción de las familias. Fue una decisión que nosotros tomamos por varias cosas. Lo primero es que el foco no está puesto en las víctimas, sino que el foco está puesto en el victimario. ¿Los casos se mencionan a lo largo de la obra? Sí, porque sería imposible contar esta historia si no mencionamos esos casos. Pero también nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es una ficción y que anda por lugares que no tienen que ver 100% con lo que realmente sucedió o con las diferentes versiones de lo que realmente sucedió. Entonces, al esto no tener un aspecto documental, si se quiere, sino que se toman datos reales para construir ficción, el hablar con implicados directos tenía que ver con acercarnos a diferentes versiones de los hechos y nosotros tenés que resolver por una. Claro. Y era un compromiso gigante el tener que hacer eso, porque nunca íbamos a llegar a un lugar que fuera posible para la ficción, que sucedieran cosas, donde se pudiera narrar. Entonces lo que decidimos fue acercarnos a personas del entorno, no así a personas directamente vinculadas, familiares y demás.
Y también, algo que es muy importante para nosotros decirlo, desde que escribimos hasta este momento, todo está realizado con un respeto muy grande para con los involucrados. Quien haya visto la obra o quien vaya a verla, de seguro puede ser algo que mencione, ¿no? Se pasa por las cosas, pero se trata de lastimar lo menos posible. Porque hasta podría ir, a ver, yo no sé si es un hijo o una hija que tiene él, pero él fue papá. Es una hija. Es una hija y vive en Uruguay la hija, ¿no? Una niña será hoy. Creo que ella es más grande, no sé exactamente la edad. Imagínate, pero sí. A ver, uno supone que una hija de Pablo Goncalves capaz que no quiere ir a ver esa obra de teatro, pero imagínate que un día vaya al Teatro La Candela y se siente a ver esa obra de teatro, ¿no? Sería muy fuerte, ¿no? Sería muy fuerte eso para ella, el poder encontrarse con para eso. usted también, ¿no? Si nos enteramos, sí. Sí, claro. Si nosotros nos enteramos. ¿Ustedes saben algo? Perdón, si él se enteró de algo que se está pasando, ¿tienen alguna información de este tipo? No tengo información, entiendo que muy probablemente ya esté en conocimiento de esto, sí, claro. ¿Qué tiene para decir Goncalves a este periodista que nunca lo recibió? Bien, ahí empiezan a suceder cosas donde los personajes, más allá de lo que dicen, empiezan a querer algo, ¿no? Goncalves quiere algo que tiene que ver con aclarar determinadas cosas de esto que sucedió, y quiere algo de Never. Y Never también quiere algo de Pablo. Ahí es donde empieza a suceder el drama, la acción entre los dos personajes. Darle voz, intereses, digamos. un conflicto de intereses, algo que pasa más allá de las palabras. Darle voz a un personaje así no es fácil. No es fácil porque es muy complejo. Darle voz me refiero sobre todo a la escritura. ¿Dónde empezamos? ¿Qué tiene para decir? Sabemos lo que quiere. Y él quiere en ese momento que no le pongan el tercer homicidio, que no pagar la condena del caso Miller. Si es responsable o si no, bueno, eso la justicia dijo que sí, y el espectador sacará sus propias conclusiones cuando vaya de lo que está plasmado en la obra. Pero lo que el tipo quiere es eso, y tiene para decir sus argumentos de por qué no fue responsable. ¿Y encuentra recepción por parte de Never Araujo? ¿Qué encuentra? Porque a veces uno va con una voluntad de querer decir o limpiar o aclarar, pero esto es un ida y vuelta. Y cuando la comunicación del otro lado viene a persona que también busca lo suyo y tiene sus propios argumentos, sus historias, sus teorías, cambia. Yo creo que encuentra una recepción que no se espera encontrar. Creo que también cuando vemos a este personaje de Never, vemos algo que no esperamos ver. Vemos una persona que está luchando contra un cambio de época en los 2000, ¿no? Vemos una persona que más allá de tener una buena entrevista, quiere algo más, que yo ahí no puedo ponerme a hablar porque estaría mencionando puntos fundamentales de la obra que seguro la gente va a disfrutar cuando los vea. Bien. Teatro de la Candela, viernes 19 de mayo. ¿Todos los viernes? Todos los viernes, hasta el primer fin de semana de julio, a las 23 horas. Esa hora es genial, es genial porque nos permite ir. Es el teatro que está en el shopping de Punta Carretas. En el Al shopping lado. de Punta Carretas. Sí, también la decisión de hacerlo en ese teatro tiene que ver con que ese espacio en su momento fue una cárcel y esta obra sucede en una cárcel. La decisión del horario tiene mucho que ver también con lo que nosotros queremos trabajar con la obra, ¿no? Con una atmósfera también de lo que sucede. Y que está todo buenísima esa sala. ¿Sigue teniendo como paredes de piedra en una parte? Sigue teniendo, sí, la pared de piedra. Es una sala muy linda, muy cómoda para los espectadores, también con muchos lugares para estacionar y lugares lindos para salir a comer antes o después de la obra. Entendimos que era un espacio para que quien vaya se pueda acercar y disfrute de eso. Buenísimo. Última, ¿no? Sí. ¿Cuánto te lleva a aprenderte una obra de... Son dos, ¿no? Sí. Siempre le hago la misma pregunta a los actores. ¿Cómo trabajan la memoria en todo esto cuando tienen tan poca interacción, cuando son
tan importantes dentro de la obra. O sea, no le resto importancia a las obras grupales, quiero decir. No, claro. Cuando la obra pasa nada más que por un monólogo o por dos, me parece que debe ser mucho más difícil, ¿no? Yo he tenido oportunidades de hacer obras con muchos, de hacer monólogos, y ahora es la primera vez que estoy haciendo una obra mano a mano con otra persona, y el mano a mano con otra persona ha sido lo que más me ha costado a mí aprenderme y trabajar, incluso más que un monólogo, ¿no? que internamente uno va como acomodando ciertas cosas y va yendo. Acá fue muy particular el trabajo también, tanto el mío como el de Fernando, sobre todo, que claro, cuando hay alguien que pregunta y hay alguien que responde, sobre todo, el que pregunta es el que lleva el hilo y el que tiene que recordar muchas cosas. El que responde, en este caso yo, que soy el entrevistado, hay ciertas cosas que se puede permitir, que tiene que ver con responder a una pregunta. Sí, sí. Entonces, para mí fue dificultoso, pero entiendo que acá el gran trabajo de dificultad de memorizar la obra lo hizo Fernando. Quiero decir, pero siendo un tema tan sensible, tampoco te puedes ir mucho. Porque debe estar todo muy milimétrico para no ofender, para todo lo que hemos hablado. Sí, está tratado con muchísimo cuidado. Yo no creo que no ofenda. Creo que sí hay quienes pueden sentirse sensibilizados y pueden sentirse de alguna forma ofendidos por alguna cosa que se diga, y está bien que así sea, porque es inevitable que sucedan estas cosas cuando estás trabajando sobre algo tan fuerte y que toca tan de cerca a todo el mundo. Sí, sí. Véanla, Diego De Vicenzi es Pablo Goncalves, Fernando Hernández es Never Araujo, son los dos protagonistas de esta obra que, como les dijimos, se llama El asesino de Carrasco, en el Teatro La Candela, todos los viernes a las 11 de la noche hasta julio, y las entradas obviamente se pueden comprar ahí en Punta Carretas, en el teatro, y también las pueden reservar por WhatsApp al 098 58 87 87. Quiero leer un mensaje, llegaron varios acerca de la obra, ahora les paso el link para que puedan acceder a comprar los tickets, porque me lo están pidiendo, pero hay un mensaje que dice el siguiente: chiquilines, una apreciación para el invitado que tal vez él sepa, y si lo sabe me disculpo si es así. Este tipo de personalidades lo que no activa es la corteza prefrontal, lo que hace que unos neurotransmisores no activen otra zona cerebral. En definitiva, es algo que va modelando el cerebro y la conducta, que es lo que nosotros vemos externamente, pero es constitucional y por consecuencia funcional, no es lógica. Por eso es la descripción exacta. Parece que te mira, pero no te mira. Opa, es psicoanalista esa persona. ¿Qué lo parió? Excelente mensaje, bienvenidos. Excelente, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Un placer conocerte, Diego. Igualmente, un placer venir. Sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la onda y por el interés también para con el laburo. Gracias, Diego. Éxitos. Muchas gracias, los espero por ahí. Dale. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.